Vamos a tener hoy una experiencia de asomarnos al mundo de los mártires laicos, que son la mayoría en nuestra diócesis. En el plan de pastoral que tenemos actualmente, que es están los ejes transversales que ha pedido el obispo para desarrollar una espiritualidad propia de los arquidiocesanos. Como ustedes saben, la espiritualidad cristiana tiene unas bases comunes. Es Cristo el centro de todo, es el Espíritu el que va actuando en uno, lo hace en torno a la palabra y con la fuerza de los sacramentos. Y todo se resume en un seguimiento como discípulos a Él, a Jesús, y en el cumplimiento de su voluntad según las circunstancias de la vida. Pero ese modo de seguirlo tiene matices, tiene acentos, tiene color, tiene características propias. Y entonces a veces hablamos de una espiritualidad franciscana o mariana o de los dominicos y así por el estilo. Qué bonito que en nuestra diócesis el arzobispo está insistiendo en que nos distingamos por un estilo de vida espiritual. Hasta ahora en el plan puso 3 acentos. Creo que se acordarán. Hay 3 ejes transversales en el plan, que son los que van impulsando aspectos, dimensiones de la vida espiritual cristiana de los que vivimos en esta iglesia local. ¿Cuáles serían esas 3? La dimensión eucarística, martirial y misionera. Muy bien. Entonces, los que vivimos en esta iglesia deberíamos ir caracterizándonos y aprendiendo, impulsando nuestro espíritu en esas 3 características. Queremos vivir en torno a la palabra y hacernos discípulos escuchando esa palabra, y queremos aprender a seguir a Jesús cumpliendo esa palabra. Y no nos vamos a quedar solo con la palabra adentro, sino que la vamos a transmitir con nuestro testimonio, con nuestra manera de proceder y con nuestro hablar. Una dimensión misionera, y dice permanentemente misionera, no por ratitos, no solo cuando lo organiza la parroquia o un grupo cristiano, sino en la familia, en el trabajo, en las circunstancias sociales que vivimos, una dimensión de la palabra. Y la segunda es esa dimensión eucarística. Ese es el centro de nuestra fe, ahí está Cristo vivo. Y recordamos todos que así está con su cuerpo, sangre, alma, divinidad, etcétera, para indicar que es el sacramento de los sacramentos, y ahí está la fuente de la vida. Ese sacramento produce la unidad de la iglesia, la santifica, nos une íntimamente a Él, a su persona y a su cuerpo, que es la iglesia. Y una espiritualidad eucarística significa aprender a vivir de acuerdo a lo que celebramos. Hagan esto en memoria mía. Y si yo vengo a comulgar y después vivo con la vida como al asadón, solo para adentro, pues no aprendí nada, porque la vida Él la puso para los demás. Y si yo divido la iglesia porque estoy en mi movimientillo o en mi grupito y no me gusta el otro, pues profano la Eucaristía que celebré, porque comiendo un mismo pan todos formamos un solo cuerpo. Una dimensión eucarística que lleva a la fraternidad, a la caridad, a la unidad a nivel social. Y la tercera dimensión es una espiritualidad martirial. Y eso porque tenemos una diócesis privilegiada. En el mundo tenemos la conciencia, los católicos, que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y eso lo aprendieron desde las primeras comunidades y fueron viendo que en torno al martirio se enardecía la fe de los fieles
y se multiplicaba la fidelidad y se extendía la fe. Es el mayor testimonio que se puede dar. Y nosotros tenemos el regalo de Dios de que en nuestra diócesis tan pobre, tan insignificante en el conjunto de la Iglesia Universal, tan llena de deficiencias en muchas áreas, el Señor nos miró con misericordia y nos fue regalando una historia de mártires. Y no queremos desperdiciar esa historia de salvación que Dios ha venido haciendo entre nosotros. Es admirable que muchos de los que estamos aquí vivimos en esa época y formamos parte de esta iglesia perseguida, testimonial, martirial, que conocimos a algunos de los mártires. Me decía antes de misa una señora, con emoción: yo tuve el privilegio, el gusto de estar frente a Monseñor y poder hablar con él. Me acuerdo sus palabras, su tono de voz. Una experiencia humana, sencilla, pero la experiencia de poder tocar con nuestras manos y ser testigos de esos hombres y mujeres que Dios fue escogiendo para el martirio. Y entonces se ennobleció nuestra iglesia, la santificó, la regó con la sangre de ellos y la hizo brillar en el mundo entero. Esta iglesia de San Salvador fue en esos tiempos del martirio y la persecución un faro de luz y de esperanza para miles y millones de personas en el mundo entero. Una espiritualidad martirial empieza por reconocer ese paso de Dios entre nosotros, marcando con la fidelidad en medio de la persecución y con el martirio a nuestra iglesia. Lo segundo en la espiritualidad martirial es aprender de ellos el testimonio de fidelidad radical a Jesús. El mártir es alguien seguidor de Cristo con una radicalidad fuerte que lo hace perseverar en medio de las dificultades. Y todos sabemos la cantidad de dificultades que había, de gente espiando, lo que se llamaban orejas, de gente infiltrada en distintos ambientes de iglesia. Y estando yo en Chalate, podía mirar cuando me tocaba predicar que en medio de la gente, así con descaro, había varios que levantaban la mano y tenían grabadorcitas chiquitas. Eran todo gente del gobierno o del ejército, indicándole a uno: lo estoy grabando. Los teléfonos, que eran poquitos entonces, ¿verdad? Se acordarán cuánto costaba tener un teléfono, 10 años y 10,000 pesos. Pero esos teléfonos estaban intervenidos clarísimamente. Uno sabía escuchar el clic de cuando conectaban. La correspondencia abierta. En el seminario pude escuchar a un muchacho que no pudo más y me llevó a la terraza y se declaró que él no entró por vocación, era un infiltrado de las FPL para investigar en la iglesia cómo era el ambiente, la formación, y estar mandando información a la guerrilla. Pero no solo ellos tenían infiltrados. Una vez hubo un seminarista capturado y me consiguieron una entrevista con un oficial alto de la Policía de Hacienda. Y allá por la tiendona para adentro me recibieron. Y allí, muy amable, llamó al otro fulano: tráeme los archivos. Y enfrente de mí puso los alteros de archivos, un folder por cada seminarista y por cada padre de los que estábamos en el seminario. Y entonces abrió el mío. Usted salió tal día en tal carro a tal hora. Usted entró al campo de fútbol tal día. Allá había un refugio en el campo de fútbol. Tenían gente infiltrada adentro, seminaristas, que les informaban entradas y salidas, con quién se hablaba, qué se decía en las homilías. En esas dificultades,
La gente sabía que tenía los días contados o el riesgo inmenso. Dar testimonio en la dificultad. Esa es una espiritualidad martirial. No es la gana de que lo maten a uno. No es ponerse en riesgo tontamente. Jesús dijo bien claro, cuando los persigan, váyanse a otra parte. Y no terminarán de recorrer las ciudades antes de que yo vuelva. Entonces no se trata de exponerse, se trata de asumir la dificultad y asumirla con tranquilidad y con fortaleza. Entonces nosotros somos hijos de esa iglesia, herederos de esa manera de vivir, y el obispo quiso que se pusiera aquí. Dice en uno de los objetivos específicos, el número 5, promover el compromiso martirial para la vivencia de un evangelio encarnado que transforme la humanidad y suscite testigos de la fe. Y pone líneas de acción. Primero, educar la fe para que asuma los riesgos de promover la vida, la justicia y la paz sin temores. Segunda, formar a los agentes de pastoral, ustedes, pero dice aquí particularmente los seminaristas, para el martirio. En primer lugar, como testimonio creíble de los valores del reino. Ser mártir en griego es ser testigo. Y en segundo lugar, como capacidad de arriesgar la vida por esos valores en la sociedad conflictiva en que vivimos. Tercera línea de acción, promover la memoria de los mártires en la diócesis para que sean inspiración para el discipulado de las comunidades. Cuarta línea de acción, crear una catequesis para primera comunión, confirmación, pequeñas comunidades, grupos de oración, etcétera, que ayude a profundizar el pensamiento de San Óscar Romero con el fin de inspirar el compromiso social desde la fe. Y quinta línea de acción, propiciar comunidades con una espiritualidad martirial que mueva a la solidaridad. Descubrir un testimonio para yo continuar eso. Una iglesia de mártires que después no puede ser una iglesia de miedosos, que por temor me callo, que por temor escondo mi fe, que por temor pierdo la solidaridad, que por temor disimulo, sino buscar el fortalecimiento que hemos recibido, ese don de fortaleza desde el bautismo. Es entonces una manera propia que queremos vivir en la arquidiócesis, y bendito Dios que estamos aquí pues en estas actividades para conocer, para inspirarnos, para meter. Dentro de este panorama de la diócesis y esta espiritualidad martirial que el obispo y el plan de trabajo nos pide, hay que reconocer que la mayor parte de los mártires en nuestra diócesis son laicos. Estamos acostumbrados a la figura de Monseñor Romero, el padre Rutilio, fray Cosme Espesoto, y después van a seguir con los mártires de la UCA, los más sacerdotes. Hay 16 sacerdotes más asesinados, pero hay centenares y centenares. El arzobispo nos dijo hace como unos 2 años que en la conferencia episcopal estaban revisando más de 1000 casos de laicos que habían sido asesinados por la fe. No de todos hay un historial completo, no de todos hay una certeza histórica de cuáles fueron las motivaciones, pero son los que se recogen en el sentir de la gente, en los barrios, en las parroquias, en los pueblos y cantones, donde esa gente sirvió y donde hay todavía compañeros de sus comunidades o grupos, de sus coros o niños de la catequesis que recibieron de ellos la fe y que después vieron a su catequista muerto, o a los testimonios de la gente a la que aquel celebrador de la palabra iba motivando, evangelizando en las casas.
Entonces queremos asomarnos hoy en este congreso, en el segundo día, a ese mundo de los laicos, para inspirarnos, porque para los sacerdotes pues es mucho más inspirador otro sacerdote que vivió de esa manera y que entregó la vida. Para ustedes, otro laico que puede darles pistas de cómo en la vida de familia, en la alegría de la amistad, en el servicio sencillo como el que ustedes normalmente prestan en una comunidad. Yo voy a llevar la oración, yo voy a traer la imagencita, vos llevas los cantos. Y en ese servicio los consideraron subversivos, peligrosos, manipulados ideológicamente, y los señalaron. A estos hay que ir a sacar en la noche a la casa, a estos hay que hacer desaparecer, a estos hay que callar. Y entonces les van a repartir un folleto y les van a dar un número a cada uno. Un folleto donde están algunos de los testimonios, poquitos, uno de los tomados de la carta pastoral del arzobispo que él escribió hace 7 años sobre los mártires, y otros publicados por los franciscanos que hicieron un admirable trabajo de investigación parroquia por parroquia en todo el país, y que publicaron después los testimonios por departamentos. Aquí han sido escogidos algunos para que ustedes puedan asomarse a esa realidad y podamos compartir en la fe la experiencia de estos hermanos. Démosle vuelta al final del folleto y ahí está con sencillez una guía de trabajo. Favor buscar el grupo con el número que le corresponde, donde tomaron el refrigerio, pero no se levanten todavía, por favor. Donde tomaron el refrigerio, ahí están los números puestos para que ustedes busquen ahí su grupo. Espérense. Segundo, como va a haber de varias parroquias, dediquen unos minutos a presentarse, siquiera de dónde son, cómo se llaman, ¿verdad? Fraternicen. Y luego van leyendo del folleto. No hay necesidad de leerlo todo. Unos 2 casos o hasta lo que ustedes quieran. Y al finalizar allí está unas preguntas para compartir. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? Y terminen con una oración. Entonces tienen 45 minutos para ese ejercicio y después volvemos aquí para recoger alguna experiencia. Vamos a tener un espacio para compartir un poco las experiencias, los sentimientos, las impresiones. Y si hay preguntas también, pero sobre todo lo que allí en los grupos pudieron ustedes vivir. Primero tengo una pregunta, si les sirvió la experiencia. ¿Y quién quisiera compartir algo de lo que quedó en su corazón después de leer eso? Ahí está el padre Vidal con el micrófono para que se lo lleven por ahí. Levante la mano. Allá. Nos impactó bastante la historia de ellos. Lloramos ahí en el grupo porque son historias que lo recuerdan a uno todo el tiempo de la guerra. Pero ahí decía, ¿verdad?, que ella era catequista. Y les digo yo a los del grupo, y sigue siendo porque nos sigue enseñando, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien. Y otra dijo que se aparecían los primeros cristianos también en su martirio, ¿verdad?, cuando eran perseguidos solamente. Gracias. ¿Quién más quiere compartir? Hola, buenas noches, padre. Bueno, nuestro grupo estaba conformado por, en su mayoría, hermanas, mujeres. Y en cuanto a las preguntas, pues
¿Qué pensamos ante lo leído? La mayoría acordamos en que pues, nos hacía pues, ponernos en un sentido de tristeza, ¿no? Por estar leyendo estas historias que algunos conocimos y otras que no conocimos. Por ejemplo, nos centramos nosotros en las religiosas de la congregación Marignol. Nos da mucha tristeza. Algunos, al responder el qué siento, recordaron lo mismo que acaba de decir la hermana que dio su opinión, que abrió heridas, malos recuerdos, tristezas de ese principio de la época más oscura que tuvo el país, ¿no? En los inicios de los 80. Nos da como también un sinsentido, porque estas religiosas fueron tomadas como un objetivo enemigo, pues, ¿verdad? Si al final su testimonio de vida, como dicen las páginas, nos hablan de un servicio, una vida al servicio del reino de Dios, ¿verdad? Y hasta hoy nos damos cuenta que Jean Donovan no era religiosa, sino que era administradora de empresas. Y cómo este llamado a venir a ayudar a los necesitados de este país fue cumplido por ellas. Y fue así como también pues se les fue arrebatada la vida por el servicio del reino. Una cosa curiosa entre nosotros es que la gente que más sufrió la guerra se quedó callada y nunca habla, y lloraron al principio y después tuvieron que hacerse de hierro para abandonar sus casas, su familia, sus muertos y venir a buscar vida en cualquier otra parte, a llenar los barrancos de San Salvador, a buscar cualquier pueblo donde no los conocieran. Y eso que vuelve a abrir las heridas es una cosa dolorosa, pero buena. Si uno no cura las heridas, se van llenando de infección y de pus. Y cuando le abren la herida y le empiezan a limpiar, uno hasta grita. Y es que bueno que uno llore. Tenemos razones de sobra para llorar sobre una historia horrible por el lado de los perseguidores, pero gloriosa por el lado de los fieles. Entonces hay que, ojalá, dejar que salga el sentimiento negativo, la tristeza, y todo eso se pone en confianza con la comunidad cristiana o en oración, y se va sanando para poder mirar con los ojos de la fe la experiencia. No solo hay mártires, hay también los que se llaman confesores de la fe. Y un confesor es el que ha sufrido por la fe, aunque no llegó a morir. Y en ese sentido hay decenas de miles en El Salvador que vivían en una vida de oración en el cantón y tuvieron que salir corriendo, que escondieron un santo y después se lo encontraron. Tener una Biblia en Chalatenango era motivo de que lo mataran a uno. Y la gente los envolvía en una bolsa y los descolgaba en las fosas sanitarias o en los pozos. Y después tenía que sacarlos para leerlos de escondidas. Y cosas ridículas parecen ahora, pero en las que se jugaba la vida la gente. Todos esos que tuvieron que dejar casas, amigos, tranquilidad, buena fama por el Evangelio, por seguir al Señor, son testigos de la fe. Y entonces mirar toda esa muchedumbre de gente valiente, anónima, pero que enriquece nuestra iglesia. Y lo otro, encontrarle que, por supuesto, desde los perseguidores es quitarle sentido a la vida, matar a un creyente, pero desde el punto de vista de nosotros no. Las hermanas, en medio de esa horrible muerte que les dieron y las profanaron, tuvieron la dicha de ser unidas a Cristo en su cruz y de configurar su vida en la manera más perfecta de la santidad. Entonces los que quisieron callarnos no lo lograron. Como dijo, ella sigue siendo catequista todavía, nos sigue instruyendo. ¿Alguien más que quiera compartir? Allá atrás, Aquí allá.
el micrófono yo. Ponete de pie para que te miren, por favor. Bueno, en el grupo en que estuvimos fue bien variado, pues, y lo que en todo todas, pues, en lo que coincidimos es que cómo es posible que pues estas hermanas Marinol, vimos la hermana Dorothy, vimos la hermana, ¿cómo se llama? La Jean Donovan y un poco de la Maura Elizabeth Clark. Entonces, que cómo es posible ese llamado que ellas tuvieron, ese llamado de venir a una tierra desconocida. Pero aparte de eso, de haber vivido y haber visto todas esas atrocidades que ellas vieron. Y lo que nos llamó la atención fue que dijeron, no queremos abandonar a la gente. Prefirieron correr la misma suerte de ellos sin caer en pasividad ni desesperación. Entonces todos coincidimos en que admiramos la admiración hacia ellas de las hermanas Marinol, esa solidaridad, la valentía, la fe, el amor a Dios, de ayudar al hermano sin ser de aquí. Entonces, y ese ejemplo que ellas hicieron de que dieron su vida por las demás personas, siguieron el ejemplo de Jesús de dar la vida por las demás personas. Así es que eso nos mueva, pues, a tener un corazón como ellas. Y ¿A ti te movió? ¿A ti? Sí. Vaya. A mí sí, me movió. Allá está una hermana al final que quiere también compartir, o había otra ya por ahí. Brevemente, Padre, nosotros en nuestro grupo tuvimos un momento tan especial porque un hermano que estaba en el grupo, Miguel, que es coordinador de una comunidad de La Ceiba, de Guadalupe, compartió con nosotros su testimonio personal del martirio que hubo en su familia. Y yo quisiera llamarlo para que nos comparta, porque es algo tan enriquecedor, sobre todo cuando lo vemos a él, después de todo lo que pasó en su familia, siendo miembro de una comunidad y siendo coordinador de su comunidad. Yo quiero que Miguel venga y comparta con todos. ¿Quién es Miguel? Venga pues. Gracias, Padre. Buenas noches, hermanos. Realmente uno vive lo que el Padre Jaime hace un momento expresaba. ¿Qué nos decía? Que lo que nos ha tocado sufrir en primera, esa experiencia, esa herida, nos ha tocado irla curando despacio. Sin embargo, cuando se plantea este tipo de congresos y principalmente, pues, verdad, lo de nuestros mártires, y donde se plantea esa pregunta, ¿qué pienso ante lo leído?, realmente solo me lleva a recordar esos momentos vividos. Allá un 26 de abril de 1980, en mi comunidad, en mi cantón, yo prácticamente soy originario de San Pedro Perulapán. En ese cantón, esa fecha, pues, verdad, asesinaron a 7, dentro de ellos mi padre. A él lo decapitaron, lo sacaron de la casa y ya luego, pues, verdad, solo lo pasaron la calle en una bajadita hacia un río, ahí lo asesinaron. Pero ya luego, antes de pasar a la casa, ya habían asesinado a otro catequista, Eligio Díaz, ¿verdad? Ya luego pasan por mi padre, también Miguel Hernández, luego, pues, ¿verdad?, por otro tío, Antonio Hernández, luego por otra tía, Teresita Mejía, y luego por otros muchachos, pues, ¿verdad?, más hacia abajo. Y uno solo porque iba pasando y cuando estaban haciendo todas las hechorías, fue también asesinado. Así es que realmente estos momentos, ¿verdad?, nos traen a que no debemos perder la historia y no podemos nosotros perder prácticamente
toda esa sangre derramada de nuestros mártires. Decirle que en esa fecha, pues su servidor era un muchacho chorreado de 11 años, ¿verdad? Donde realmente pues solo recuerdo la fuerza que Dios le dio a mi madre. Cuando ella enviudó, recuerdo que ella prácticamente se hizo llenar de fuerza del Espíritu Santo, fuerza de la Santísima Trinidad. Y ella también, lo que explicaba el padre con respecto, siempre cuando venía a vender a San Salvador, porque cortaba fruta de allí de la finquita, y se venía y siempre pasaba por catedral, siempre pasaba a escuchar las misas de Monseñor. Y cuando nos traía, íbamos a escuchar la misa de Monseñor. Así es que el impacto pues fue tremendo, fue grande, y decirles de que realmente pues verdad, estos momentos nos ponen pues verdad un poco nostálgicos, a pesar de que nos ha tocado luchar, como lo explicaba él, a veces ir cerrando esas heridas, pero Dios nos ha ayudado en ello. ¿Qué es lo que siento o qué es lo que sentimos? Realmente pues verdad, hay bastante dolor, mucho dolor, ¿ya? Entonces, pero Diosito nos ha dado la fuerza, y ya lo decía la hermanita a la hora de estar compartiendo. También la Virgencita de Guadalupe me hizo el llamado. Yo acabo de retomar, a pesar de que en aquella época, recuerdo el padre Miguel Flores, no sé si se recordarán, él estuvo de sacerdote, pues verdad, allá, y recuerdo cuando también nos motivaba a que diéramos catequesis, a que estuviéramos en la iglesia, a que acompañáramos desde el grupo juveniles, etcétera, etcétera. Ya luego, pues verdad, en mi vida de laboral, profesional, etcétera, etcétera, solo recuerdo cuando a mi madre le decíamos: mira mamá, queremos estudiar tal cosa, ella siempre nos decía: sí, ayúdeme, hay que ir a rajar el palo. Su servidor aprendió a hacer canastos de vara de bambú. Es decir, transitamos. Dios nos permitió salir adelante. Mi madre pues murió en el 2007, pero ya ella dijo: misión cumplida. Nos había formado a los tres, somos 3 hermanos, pues nos logró sacar pues verdad como profesionales, y dijo: misión cumplida. Y ella siempre, todos los domingos, cortaba la fruta y ya tenía lista la cesta con la fruta de naranja para llevársela al padre, y le pedía a Dios: yo quiero una muerte dulce, y Dios se la concedió. Realmente mi madre se fue en paz, feliz, que había realmente cumplido su misión. Pero Dios es quien le dio esa fuerza para poder llegar hasta ese momento. Y solo recuerdo que ella murió un día domingo. Y ustedes saben, pues verdad, que quienes mueren el día domingo realmente van directo al cielo. Mi madre, una mujer ejemplar, nunca, pues verdad, es decir, nos abandonó, no fue por otro hogar, no fue por otra cuestión, no, solo nos dijo: luchemos, 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 y realmente, pues verdad, nos sacó adelante. Y ya luego pues hemos tenido que transitar todo esto. Así es que realmente, y en cuanto a lo que, qué oración pues verdad le dirigimos al Señor de misericordia y de perdón. Gracias, hermanos. Bueno, ya estuvo el día y ya estuvo el congreso. Creo que podemos irnos. Y vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios y nos vamos a reunir para mañana. El Padre Vicario nos va a dar la bendición. Le damos gracias, Señor, por estas experiencias, por el hermano Miguel y por todos los demás que estamos aquí, cada uno con su historia, cada uno recordando tus misericordias, y todos dándote gracias por esta iglesia de San Salvador en la que nos has hecho parte, tan llena de santos y de mártires. Concédenos a todos vivir en la fidelidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.